se nos pide que usemos la división larga para encontrar el cociente. Pero para este ejemplo, en lugar de usar el algoritmo tradicional de división larga, usaremos el método de cocientes parciales. El primer paso es escribir el cociente y la división larga, forma que es esta forma aquí. Entonces escribiremos este cociente como 4756 dividido entre 8. Cuando use el método de cocientes parciales, dibujaremos una línea vertical a la derecha para mantener nuestro trabajo organizado. Escribiremos los cocientes parciales en el lado derecho. Ahora para comenzar el proceso de cocientes parciales, siempre consideramos el dividendo completo, en este caso 4756. Y debido a que estamos dividiendo entre 8, queremos determinar un cierto número de 8 que sabemos con certeza en 4756. Ayúdanos a hacer esto, vamos a mostrar algo de trabajo. Digamos que sabemos que 5 por 8 es igual a 40. Queremos encontrar el producto. Entonces, porque este producto es menor que el dividendo, sabemos que hay al menos 5 ochos en nuestro dividendo. Pero queremos encontrar un producto que esté mucho más cerca del dividendo, que no sea más que el dividendo. Entonces 5 multiplicado por 8 es igual a 40. Deberíamos ser capaces de reconocer que 50 por 8 es igual a 400. Como 50 es 10 veces más que 5, 50 veces 8 es 10 veces más que 5 veces 8. Y si 50 veces 8 es igual a 400, 500 veces 8 es igual a 4000. Observe cómo 4000 es aún menos que el dividendo de 4756. Y por lo tanto sabemos que el dividendo contiene al menos 500, 8. Entonces usemos 500 como nuestro primer cociente parcial. Entonces escribiremos 500 aquí a la derecha. Ahora multiplicaremos por el divisor. Sabemos 500 veces 8 es 4000. Escribimos 4000 debajo del dividendo, y restamos. La diferencia es 756. Y ahora repetimos el proceso. Queremos determinar un cierto número de 8 que sabemos con certeza en 756. Pero sabemos que 50 por 8 es igual a 400 porque 400 es menos de 756. Sabemos 756 tiene al menos 50, 8. Entonces usemos 50 como el próximo cociente parcial. Así que escribe 50 a la derecha. Multiplica por el divisor. 50 veces 8 es 400. Restamos. Entonces tenemos 6, 5, 3. Entonces nuestra diferencia es 356. Repitiendo el proceso, necesitamos encontrar un cierto número de 8 que lo sabemos con certeza en 356. Entonces, porque 50 por 8 es igual a 400, podríamos reconocer que 25 por 8 tiene que ser igual a 200. Entonces podríamos usar un cociente parcial de 25, pero intentemos un enfoque diferente. Porque sabemos que 4 por 8 es igual a 32. Entonces 40 por 8 debe ser igual a 320. Observe que 320 está más cerca de 356 que 200, así que usemos 40 como el próximo cociente parcial. Entonces registraremos un 40 a la derecha. Multiplica por el divisor. 40 veces 8 es 320. Restamos. Observe que la diferencia será 36, y repetimos el proceso. Queremos determinar un cierto número de 8 que sabemos con certeza son 36. Bien. 4 por 8 es igual a 32. Como 32 son menos de 36, sabemos que hay al menos 4, 8 en 36. Usemos 4 como el próximo cociente parcial. 4 por 8 de nuevo son 32. Restamos y notamos cómo las diferencias son 4. Y como 4 es menor que el divisor de 8, hemos terminado. Solo necesitamos interpretar los resultados. Este 4 es un resto, y la suma de estos cocientes parciales nos dará nuestro cociente. Entonces sigamos y encontremos la suma aquí a la derecha. Entonces tenemos 4 en las unidades, un 9 en las decenas, y un 5 en los cientos. Entonces nuestra respuesta es 594 con el resto de 4. Entonces, lo bueno del método de cocientes parciales es que no solo hay una forma de encontrar el cociente. Podemos usar cualquier productos conocidos que involucran al divisor para encontrar cocientes parciales, que luego podemos usar para encontrar el cociente real. Observe cómo aquí tenemos un resto, que nos dice varias cosas.
Primero nos dice que 8 no es un factor de 4756. Y también nos dice que el cociente de 594 veces el divisor de 8, más el resto de 4 es igual al dividendo de 4756. Sigamos adelante y simplifiquemos el lado izquierdo. 594 por 8 es igual a 4752. Y observe cómo, si sumamos 4, obtenemos 4752. Espero que encuentres esto útil.